Gracias por continuar en la señal del 11 y queremos saludar y agradecer la conversación esta mañana con la doctora Leticia Calderón Chelius, analista política. Entra en vigor la ley antiinmigrante SB4. Leticia, ¿qué implicaciones, qué riesgos, qué peligros se ven para quienes están cruzando del otro lado de la frontera, sobre todo por este territorio tejano? Gusto en verte y saludarte. Buenos días. Como siempre, un gusto muy grande, Lupita. Y mira, déjame que les comente como para poner en contexto nada más. Esta es una ley que junto con otras leyes que se han aprobado en Estados Unidos a lo largo de todos estos años, bueno, esta tiene una gravedad especial porque pues se aprueba y se supone que aumenta las penas de carcelarias para quienes tienen, digamos, una posibilidad de ser traficantes de personas o que se imputa que pudieran serlo. Y ese es el problema, que cualquiera que podría estar trasladando a otra persona a la escuela, al súper, podrían darle cargos de traficante y esto pues es sumamente grave. Entonces aumentan ese tema que es Sí. como importante de darle seguimiento. Pero el otro caso es que también criminaliza por cuestiones raciales a las personas, porque a esta ley la consideran que por como luzca la persona puede ser detenida sin ninguna otra razón más que porque parece, pues evidentemente, vamos a decirlo, pues indocumentado. ¿Y qué es eso? Pues muchas veces, digamos, la asociación que se hace es con alguien latinoamericano, especialmente mexicano, y ese es el dato aquí. Y bueno, se aprobó esta ley y después entró en una controversia legal. Hay que entender que ahorita lo que estamos viendo es un juego de un debate jurídico entre la Suprema Corte de Estados Unidos, las fuerzas dentro de la Suprema Corte de ese país y las distintas cortes que van haciendo apelaciones para ir deteniendo esta ley. Entonces, esa es como un escenario, el debate jurídico. ¿Qué pasó estos últimos, te diría yo 2 días, pero creo que en Sí. horas? Lo que ha pasado es que se aprobó que esta ley que había sido suspendida desde diciembre, se aprobó que entrara en vigor. Después hubo una apelación y se volvió a detener, pero al final de cuentas ganó, digamos, una controversia ahí que tenían en la Suprema Corte y por la mayoría de votos dentro de esa Suprema Corte se permitió que ya entre en vigor desde ayer. Y esa era la sorpresa que anunció la canciller Alicia Bárcena. Dijo, ¿cómo? Pues estábamos con que estaban en esta discusión y la aprobaron. Entonces entraba en vigor ya. El asunto es que, y ante la gravedad de esto, pues México reaccionó de manera inmediata, mandó un mensaje muy fuerte también diciendo, estamos atentos a este tema y nosotros no vamos a ser quienes van digamos, a hacerle el trabajo sucio a ustedes, porque la deportación que anunciaría la detención de las personas sería pues a México, aun cuando no todas las personas son mexicanas. Y este es también el otro dato, la controversia estaba ahí. Pero bueno, Exacto. ¿qué ocurrió en esas poquitas horas, casi te diría yo, en esta noche? Una de las cuestiones es que se entraba en vigor la ley, pero otra controversia del quinto circuito de esta cuestión jurídica estadounidense, que está en Nueva Orleans, detiene otra vez esta ley con digo, la suspende. No hay una controversia, insisto, la suspende en la idea de que las leyes migratorias son federales, quiere decir de toda la nación, y que no puede un estado hacer sus propias leyes. Entonces, con ese argumento legal están pimponeando, ¿no? Discutiendo seguramente una cosa mucho más profunda en términos de sus propias leyes. Pero como este es un tema políticamente tan candente en Estados Unidos, Claro. pues entonces obviamente ocupa primeros lugares del debate político público que se empalma, lo sabemos muy bien ya, con el tema electoral que es parte de esta disputa. Entonces, ¿qué tenemos en este momento? Que esa ley que entró en vigor ayer queda suspendida, vamos a ver cómo se da esta controversia, por estas horas por lo menos, en lo que hay una reacción de otro tipo. Pero lo grave con esto, y con esto creo que da la clave con el asunto, es que cualquiera podría ser Eso. violentado en el sentido de que se le pidan sus papeles y si por alguna razón hay una duda de la autoridad, cualquier policía, no solamente migratorio, decide que esa persona es, parece o podría ser indocumentado, insisto con la palabra porque eso engloba a cualquiera que no parece lo que para ellos sería un ciudadano estadounidense, bueno, ya es susceptible de ser detenido y eventualmente deportado. Esto ya ha ocurrido por ejemplo, el caso de Arizona
hace varios años fue muy, muy grave porque muchas personas, incluso ciudadanos estadounidenses, pues sufrieron esta situación que pues, no parecían anglos en el sentido de lo que están pensando muchas veces los estadounidenses como ciudadanos de ese país, y fueron detenidos e incluso deportados en algunos casos, que hubo controversias y también demandas después, ¿no? Pero ese es el escenario en este momento, Lupita. Las autoridades, Leticia, han hablado de 10 millones de personas de origen mexicano que están actualmente en Texas, que podrían ser, como tú bien nos dices, estar en riesgo de ser detenidos, arrestados y deportados. Esa palabra, deportación, incumbe directamente a México. ¿Esto está violando nuestra soberanía? Bueno, mira, 10 millones de mexicanos que radican en Texas, o Sí, sea, un poco es esta cosa de ese es el estado más grande de Estados Unidos. Y la idea de que pudieran ser deportados, bueno, no es que todos pudieran ser, sí. pero sí podrían ser violentados en sus derechos humanos, de que vas pasando y alguien te diga, oiga, usted parece mexicana, venga para acá, muéstreme sus papeles. Entonces, esa es, digamos, la situación que podría extremarse en el sentido de que alguien por alguna razón entre una duda, no traes los papeles, o no, el policía aún así duda, bueno, pues te detiene y eventualmente en lo que averiguan podría haber una deportación inmediata, sí. Pero, digamos, también quiero decir que esto es como una parte donde se exagera al extremo Sí. para que, bueno, entrar en acción política también, para que la gente reaccione y critique y cuestione esta ley que es a todas luces, pues muy agresiva de acuerdo a las leyes, porque digamos, la entrada sin documentos a Estados Unidos es obviamente es una violación legal, pero no de este carácter. Es, digamos, te pueden detener, obviamente, y te pueden eventualmente deportar, porque eso pasa, Claro. pero no hay una razón por la cual solamente por estar en la calle o por estar ahí, digamos, visiblemente en un lugar donde para uno, y por eso se considera tan racista, porque no es que Sí. te detuvieron en la frontera, no es que hay una flagrancia en el sentido de que es claramente una entrada sin documentos, sino que cualquiera caminando podría ser cuestionado en su identidad migratoria. Entonces, ese es el detalle que aumenta, y además también las penas en el sentido de la detención, que puede durar mucho tiempo, y ojo, bueno, vaya, que aunque dure horas, qué horror, pero el detalle es que personas, y esta es la alerta, por Sí. eso es la reacción tan fuerte contra esta ley, porque no es una ley anti-inmigrantes, una ley digamos, vamos a decir, anti-latinos, anti-mexicanos, Sí, sí, sí. porque la presunción de cara que decimos es lo que llevaría a un policía, a un servidor público, a que se pudiera dar el gusto de preguntar por los papeles de alguien. Así es, detenerlos únicamente por su apariencia, como bien señalas. ¿Cuál será el impacto, por último, Leticia, de esta decisión que sabemos que es inconstitucional, pero ya entró en vigor? El impacto que tendrá directamente en las campañas y en los discursos de los dos aspirantes presidenciales. Mira, es gravísimo, porque esto viene jalándose ya desde hace un tiempo. Hace un par de meses estaban intentando hacer un juicio político contra Alejandro Mayorkas, que es el encargado de todos estos temas a nivel federal. Entonces, la disputa legal en el tema migratorio va a ser central en la campaña electoral. No solo el tema migratorio, sino Sí. esta disputa legal. Es decir, cómo se logra imponer un grupo o el otro, porque al mismo tiempo, digamos, la administración de Biden había intentado pasar una ley que hablan que es la más severa, dicen, pero también otros dicen la más generosa. Bueno, ahí hay una discusión que trataría también de sacar una cara dura, ruda, frente al tema migratorio de Sí. parte de la administración de Biden, porque en esta discusión parece ser que gana el que es más agresivo respecto a la migración. Entonces, en ese mensaje político, nadie gana de este lado, Lupita. Bien. Ese es el problema. Estamos en un escenario de malo a peor. Y políticamente hablando, ahorita con esta controvertida ley SB4, pues realmente es un primer mensaje, bueno, no sé, no es que sea el primero, pero es un mensaje político muy, muy duro de lo Claro. que una entidad como Texas, tan grande, tan importante, nuestra frontera central, porque bueno, obviamente también California, también Arizona, pero en este caso es enorme y por Sí. tanto sí tiene un impacto muy directo. Hoy va a ser un tema fundamental, espérate al ratito a la mañanera, porque es imposible que la reacción del gobierno mexicano no vaya a ser parte Bien. también del debate que tendremos el día de hoy. Leticia Calderón Chelius, como siempre, gracias por el análisis. Estamos pendientes. Te mandamos un saludo. Buenos días. Buenos días.
Gracias, hasta pronto. Analista política con el tema de la SB4 allá en los Estados Unidos.